Seguimos hablando con nuestros jóvenes dramaturgos. Más allá del concepto del adjetivo jóvenes, lo importante es la visión que propone cada uno. Y me alegra muchísimo que Katy haya aceptado esta entrevista, porque a la Katy no le gusta mucho hacer entrevistas, no le gusta mucho estar en los medios, le gusta estar detrás, escribiendo, dirigiendo, haciendo sus obras. Y me parece, la verdad, un privilegio que nos haya aceptado esta entrevista, más aún en estos tiempos en los que ha estado también presentando obra con el proyecto del cual hemos hablado junto con la Claudia I, presentado por Diego Aramburu y por todo el colectivo que ha estado trabajando, digamos, dentro de esta propuesta teatral a través del ámbito audiovisual. Querida Katy, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Saraí? Un gusto. El gusto nuestro, como siempre. Querida Katy, a ver, contame, todo el mundo que me habla de teatro te menciona. Eso es lo primero, quiero decir. El Camilo, ¿con quién más he hablado? El Camilo, después he hablado con la Claudia y con dos más que no recuerdo ahorita sus nombres. Incluso el Camilo me dijo, me chismeó, que estaba haciendo su tesis sobre tu trabajo. A ver, Sí, eres sí. joven, ¿por qué eres tan capa? Eh, no, o sea, supongo que también es una propia poética que debe estar muy actual también, ¿no? Ya, Yo puede ser. no sé. Puede ser, es una buena interpretación. A ver, ¿qué más te imaginas? ¿Qué más se te pasa por la cabeza, digamos? Eh, no sé, supongo que he estado mucho con dramaturgos, Ajá. no solo dramaturgos, digamos, de la generación de Diego, de la generación de Claudia, también con dramaturgos que, bueno, no sé si jóvenes, ¿no? Pero, no sé, dramaturgos que constituyen el ámbito boliviano, ¿no? Entonces, muchos de ellos que incluso tal vez se considera mi generación, por ejemplo, el Juan Ujú, Arevalo o el ujú. mismo Gino Chini, que igual yo creo que es una búsqueda constante, ¿no? Yo creo que es muy importante visitar distintas poéticas antes de intentar establecer una propia, ¿no? Incluso tener elementos extraños que no vengan a la poética personal para que la poética propia se pueda enriquecer. Mm, Creo que debe claro. ser eso. Debe ser eso. Bueno, está bien. Admiro tu sencillez y tu modestia. Me llama la atención porque cada vez que hablamos o llega información de alguna de las obras de la Katy, uno de los elementos que se resalta o que siempre están presentes es la capacidad de asombro que tienes con tus obras. Es decir, el hecho de que casi siempre propones algo que uno no espera o que no va por el circuito de lo tradicional, del cómo se hace teatro tradicionalmente hablando, desde el formato, desde los espacios donde se aloja la obra, desde la interacción con el público, desde las mismas temáticas, los juegos temporales. ¿Qué es lo que te mueve para hacer teatro, para hacer dramaturgia, para escribir? ¿Cuáles son aquellos motores de búsqueda o de reflexión que mueven tu escritura? Em, bueno, yo creo que aparece mucho lo personal. Eh, Hay un dramaturgo uruguayo que se llama Sergio Blanco, que él habla mucho sobre la autoficción y él plantea que realmente uno hace autoficción, o sea, de la propia vida personal para acercarse a los otros, ¿no? No en un acto de egolatría, sino en un acto de acercamiento, ¿no? Yo creo que últimamente lo personal, ahorita estoy en una maestría y justamente estoy comenzando un taller de biodrama, que es como una técnica muy, muy reciente en el ámbito de la dramaturgia, y comparto muchas premisas, ¿no? O sea, creo que lo personal, muchas veces la sensibilidad propia de cada uno es algo que se puede volver universal, ¿no? Mm, Creo que en realidad eso es lo importante, creo, ¿no? O sea, tomar elementos que pueden ser técnicos, tomar elementos que pueden ser de otras poéticas, como decía, pero hacerlos propios, ¿no? Para que también sean propios del espectador, ¿no? En ese sentido, yo creo que mi dramaturgia aborda mucho lo personal y lo conceptual, ¿no? O sea, yo vengo mucho de las matemáticas, de la psicología, ¿no? O sea, como carreras de formación. Y yo creo que cierta parte de eso ha quedado en el gesto de hacer escritura, ¿no? Entonces, eh, no sé si es actual, no sé si es, no sé, innovador, digamos, pero
yo creo que lo más importante es que es personal, ¿no? Y cuando una cosa se vuelve personal, Mm, eh, uno ya no responde necesariamente al lenguaje artístico, que es la dramaturgia, o al lenguaje artístico, que es el teatro, sino responde al lenguaje artístico, ¿no? Que puede tener variadas formas. Bueno, como mi gesto es más escénico, ¿no? O sea, vengo de las artes escénicas, yo creo que cualquier arte que se pueda intervenir desde mi hacer va a tener siempre algo escénico, ¿no? Entonces, la tecnología, bueno, últimamente, obviamente, en este proyecto de Virasacha he estado un poco con la tecnología, con esas nuevas áreas que me interesan mucho. Genial. ¿Cómo llevar un concepto a la escena? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que de primera mano aparecen y quizás aquellos atajos que te sirven para convertir un concepto en un gesto, en un texto, en una palabra o simplemente en el estar del cuerpo físico, de la presencia de uno de tus actores? Ahí hay un peligro, ¿no? O sea, muchas veces el concepto puede volverse un artefacto, ¿no? Entonces se puede volver muy artificioso. A mí me ha pasado, tiendo mucho a hacer Ujú. eso, creo. Yo creo que lo más importante, creo, es justamente lo que decía, ¿no? O sea, del concepto sacar este discurso personal que uno tiene, ¿no? O sea, obviamente leído, fundamentado, ¿no? Etcétera. Pero este discurso personal y este, si se quiere decir, singular que tiene cada persona, ¿no? Cada artista, ¿no? Eh, en ese sentido, poner un concepto en escena puede, en realidad genera unidad, yo creo, ¿no? Mm, Genera unidad alrededor de los múltiples lenguajes que uno puede estar utilizando tanto en la actuación como, bueno, ya no hablar, digamos, de escenografía, etcétera, que puede estar cuando es algo presencial, pero también diversas formas, ¿no? O sea, también las instalaciones pueden tener un concepto y las instalaciones pueden ser escénicas, o las artes audiovisuales también pueden ser escénicas, ¿no? O sea, bueno, últimamente ando investigando mucho en eso. Supongo que es influencia del Diego Aramburo, pero creo que es cierto. por ahí va. Me gusta mucho lo que dices porque siento que cada una de estas obras exigen un poco más del espectador. Es decir, no es una obra como que puesta a lo fácil, ¿no? Es decir, necesita que el espectador como que ponga atención en más detalles y quizás no se deje llevar tanto por lo que ve y sí más por la experiencia. ¿Cómo es ser espectador de una obra de Katy Bustillo? ¿En algún momento te has puesto en el lugar del espectador? ¿Has recibido esa retroalimentación de los espectadores? ¿Tienes como que feedback para saber si han ido por ahí o has resultado un poco más, digamos, transgresora de lo que esperaban? Sí, últimamente estoy mucho en grupos de dramaturgia, o sea, con dramaturgos, bueno, no solo de este país, de varios países, eh, pero en grupos para analizar textos, por ejemplo, y últimamente en grupos en cuanto ya no solo a dramaturgia, sino la investigación de lenguajes escénicos, ¿no? Yo creo que la retroalimentación entre compañeros es muy buena porque a veces Mm, una puede ser muy hermética, ¿no? Con lo que hace, claro. y sobre todo cuando se tratan aspectos conceptuales. Bueno, yo creo siempre y parto siempre de la premisa de que cuando uno va al teatro es muy diferente a ir al cine, porque en el teatro hay el artificio, ¿no? La sensibilidad, la intimidad, pero también hay el artificio, ¿no? Entonces, cuando uno entra a una obra de teatro, se tiene que preparar para ver un mundo diferente, ¿no? O sea, Ujú. encontrar las lógicas que rigen a ese mundo, ¿no? Eh, o sea, siento que en Bolivia estamos muy acostumbrados al lenguaje más costumbrista o realista, digamos, de las obras, un lenguaje un poquito más comercial, que está bien, obviamente, o sea, son diferentes formas de hacer teatro, de hacer arte, ¿no? O artes escénicas, pero también creo que el teatro tiene esa potencialidad, más allá del cine o de otras artes, creo que el teatro lo que te brinda y lo que yo intento en mi dramaturgia o lo que yo intento en mis puestas en escenas últimamente es insertar al espectador dentro de una cotidianidad, pero que esa cotidianidad poco a poco vaya siendo extraña y adquiera su propia lógica. Ya. Es decir, que no sea la cotidianidad que espera, ¿no? Y que evidentemente lo ponga en un lugar incómodo. Cuéntame sobre esta obra que has presentado en el proyecto. En el proyecto Ibirasacha he presentado una obra que últimamente he estado jugando mucho con la autoficcionalidad,
aparece un personaje, Katy, no soy yo, parto de premisas biográficas, sin embargo, estoy usando un poquito técnicas biodramáticas. Biodramáticas es una técnica que viene de una autora argentina que se llama Vivi Telas. em, es muy interesante cómo agarrar las premisas biográficas y dramaturgizarlas, ¿no? O sea, hacer de las premisas biográficas, exagerarlas, potenciarlas, etcétera, para establecer este vínculo entre ficción y realidad, ¿no? Entonces, la obra de Busqué mi reflejo y vi una casa explora la teatralidad del espacio mismo, ¿no? He estado leyendo mucho a un filósofo que se llama Julián Pallasma, que plantea la arquitectura como, o sea, no la arquitectura como los edificios, las casas, las ventanas, las puertas o los elementos que pueda haber, sino como cada elemento de la casa te invita a una acción, ¿no? Por lo tanto, la Ya. arquitectura tiene una teatralidad, ¿no? Inherente, Mm, porque siempre que ves mm, una puerta piensas en alguien o en cómo cruzarla tú o en cómo, no sé, o alguien cruzando la puerta, digamos, o alguien abriendo la ujú. ventana, siempre es en este verbo, ¿no? Bien, entonces partí de esa premisa, investigué mucho la casa hermano, la casa esquizofrenia, eh, Mm. cómo las personas van dejando su impronta en la casa, ¿no? Creo que eso fue lo más importante. Y bueno, este proyecto en realidad queremos, es con un compañero que se llama Pedro Simoni de Santa Cruz, que queremos como extenderlo, ¿no? Para que haya más artistas que puedan presentar sus casas, digamos, ¿no? Presentar su intimidad, a pesar de que sea muy personal, pero para hacerla universal, ¿no? Eso es como Mm. el objetivo. Me imagino que ha sido un reto gigante hacerlo, además pensando en una obra que se iba a emitir por la plataforma audiovisual. Imagino que también conlleva, digamos, otro proceso de resemantización en el camino, porque una cosa es yo parada frente a la casa, en el espacio físico, materialmente hablando, y otra cosa es cómo un lente se acerca a yo parada frente a la casa. Pongo un ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que ha sido un gran reto, ¿no? En este, bueno, luego se van a pensar las obras para hacerlas presencialmente, aunque de forma Ok, híbrida, ¿no? Pero igual, o sea, ponerlo en el lenguaje audiovisual ha sido muy complicado. Bueno, como decía la Claudia en una entrevista, no me acuerdo, decía que era como escribir de otra manera, ¿no? claro. Ya tiene que, ya no escribir con las palabras o con las acciones, sino yo creo que es buscar las acciones, en mi caso particular, buscar las acciones en gestos audiovisuales, ¿no? Y eso ha sido muy complicado. Pero yo creo que siempre uno tiene que poner elementos extraños, ¿no? Ahí se genera el conflicto y eso literalmente es dramaturgia. Claro, Así. claro, claro, cuando se Entonces, genera, por supuesto, tienes toda la razón. Katy, ¿cuánto de lo que estás leyendo ahora, estudiando a través de tu maestría y de lo que has venido investigando, está transformando tu manera de acercarte al ámbito de la escritura en relación con la Katy Bustillo que arrancaba hace unos años? Nos estabas comentando que estás trabajando por el ámbito de la autoficción, de ficcionalizar un poco aquellos elementos reales, pero me gustaría saber si ya tienes, yo sé que es una búsqueda constante, pero me gustaría saber si tienes una idea de hacia dónde ir, de cuáles van a ser tus siguientes pasos en las propuestas que quizá vengan dramatúrgicamente hablando. bueno, o sea, creo que la pandemia nos ha abierto todo el universo virtual. Mm, Me parece muy interesante encontrar reescrituras, las reescrituras y las teatralidades dentro de lo virtual, ¿no? O sea, me parece como una cosa muy interesante. Y por otro lado, bueno, mi maestría es de dramaturgia, entonces estoy revisando las bases, digamos, o lo más clásico de dramaturgia, que también me parece interesante, o sea, creo que es bueno ir por lo clásico y hacerlo un gesto propio, ¿no? No sé, estoy ya. yendo por los dos caminos, ¿no? O sea, un camino que tiene que ver más con la experimentación, ¿no? Ujú. En estos nuevos soportes, intentando hacerlo más personal. Y por otro lado, estoy yendo del otro camino, que es como, digamos, lo contrario, pero yo creo que es lo mismo en realidad, que es una dramaturgia más clásica, ¿no? Mm. Entre comillas. Ya, Pero, ya. ¿Y cómo crees que se incluye lo que estás haciendo en lo que
digamos, hoy se presenta teatralmente en Bolivia, más allá de que el sector sea chiquito, no hay muchas puestas en escena, no hay mucho teatro, no hay apoyo, no hay fondo, en fin, tenemos todo lo que nos falta, lo que no tenemos, pero me gustaría saber cómo te ves, digamos, autocríticamente hablando, cómo te ves en medio de todo ese universo de propuestas. El Cami decía en algún momento cuando charlábamos que para él el teatro boliviano estaba en un proceso esperanzador, pero al mismo tiempo caótico, al mismo tiempo, sí, como que muy diverso, sin una línea clara hacia dónde ir, porque hay miles de propuestas al mismo tiempo que además no son vistas por el mismo público. El público que te va a ver teatro comercial no es el mismo que te va a ver teatro independiente, lo mismo pasa en el cine, en fin. ¿Cómo te ves tú en medio de todo ese océano, digamos? Bueno, una vez, por eso de la pandemia los públicos se han reducido más, esperemos que sea, o sea, ¿Se han que haya reducido más público. o han cambiado al ámbito del anonimato? No estoy segura, o sea, creo que, estoy muy segura, pero creo que, bueno, las cosas virtuales, según mi perspectiva, Ajá. ya, o sea, uno se acostumbra a que las cosas virtuales son, o sea, uno las ve gratis por internet, digamos, entonces es muy Uh-huh. difícil Claro. poner algo virtual que tenga una entrada. Por ejemplo, en ese festival ha sido muy complicado, ¿no? Vender entradas también. Bueno, o sea, yo creo que, yo creo que es como Bolivia siempre ha sido, o sea, creo que uno no hace teatro. Al final uno no hace teatro ni por fama ni en Bolivia, por fama ni por plata, decía, ¿no? Mm. Eh, Siempre con la esperanza inútil de cambiar algo, aunque en realidad no cambias nada. O sea, creo que eso es lo mejor del mundo. eh, Te da una libertad, ¿no? De investigar, que no tienes, por ejemplo, en otros países donde, no sé, hay más institucionalización, digamos, de las Uh-huh. artes. Uh-huh. Eh, yo creo que yo creo que esta época que el Cami dijo de entre el caos y las nuevas cosas, por ejemplo, la Todo lo experimentación, mezcló así en una oración, todo le puso así, ya, esto es. yo creo que esta época en realidad es la época de lo que significa ser boliviano para mí, ¿no? Es como siempre estamos a lo que se puede, digamos, peor en las artes, ¿no? Es como a lo que podemos, A lo que siempre llega. es, claro, y al final termina siendo un esfuerzo propio, creo, Mm, un querer decir sí, particular. sí. Creo que eso es lo mejor que se podría tener. Creo que hay mucha creatividad en Bolivia. Obviamente no hay instituciones que formen, uno tiene que buscar de donde sea para formarte o formarte tú mismo. Y a veces no hay las ganas, pero yo creo que, no sé, o sea, yo tengo la esperanza y al mismo tiempo no, de que las cosas mejores. Y la verdad, me molesta. Sí, yo creo que sí, yo creo que van a mejorar, pero lo que resalta es que si en medio de todo ese caos, si en medio de todo ese camino que no se ve muy claro hacia dónde va, tú logras utilizar ese tiempo, ese espacio-tiempo para lograr, para encontrar tu sello, para buscar otras propuestas, para experimentar, es un tiempo aprovechado. Así es que, nada, Ah, dicen que, claro, los capos de hoy puede que no sean los capos del mañana y viceversa. Entonces, en esa medida, yo creo que tienes un buen flow hacia adelante para seguir explorando. En relación con tus referentes, Katy, ¿quiénes han sido o cuáles son aquellos que te motivan de alguna manera a seguir explorando por estos caminos, sean nacionales o extranjeros, si es que hubiese? eh, bueno, o sea, tengo varios referentes a nivel de dramaturgia, obviamente, ¿no? Yo creo que, o sea, tener autores, etcétera, es algo que ha influido mucho en mi escritura, ¿no? Creo que un dramaturgo tiene que leer, tiene que ver obras de teatro, tiene que incluso actuar, creo, porque si no, es como la dramaturgia se queda muy afuera de lo que es las artes escénicas, ¿no? Pero a ti no En te fin, va mucho la actuación, ¿no? Aunque tú querías empezar por la actuación, no te gusta o crees que no vas a lograr contratos actuando. últimamente me he visto en la necesidad de interpretar varias cosas mías. Por ejemplo, en ese pequeño experimento para Ibira Sacha, Ujú. tuve yo que interpretar mis cosas, digamos, porque era algo muy personal, donde yo tenía que Claro. estar presente. Igual pasó en otra obra hace años, digamos, también.
Bueno, no sé, yo voy a probar. Qué va. Pero, yo creo que dramaturgos bolivianos siempre hay, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Diego Aramburu es como un gran referente, la Claudia Ida, obviamente, la Laura, incluso compañeros míos que han sido mis profes también, o aquellos que me han influido mucho, ¿no? Creo que ha Ujú. sido muy importante, ¿no? Igual, ahorita, por ejemplo, estoy pasando un taller con el Alejandro Tantanian, que es de Argentina, y me parece un, un capísimo. Yo creo que ahí hay varios referentes, ¿no? Eh, Mm. no sé, Por yo ahí creo va. que por ahí va. Qué Sí. bien, qué bien, qué bien, querida Katy. Bueno, no te quito más tiempo. La próxima obra que tienes en mente hacer, presentar, vas a seguir moviendo la de este proyecto del que me hablas, donde has estado tú presente. ¿Qué tienes en manos por ahí para hacer? Bueno, este año voy a remontar un monólogo que es una reescritura sobre Antígona, que Ujú. va más por lo biodramático, con la actriz que es la Samadhi Barcárcel. Ya. Luego estoy en otros proyectos con otros compañeros, el Jorge Barrón, que es otro compañero mío, y bueno, lo de las casas, obviamente. Y estoy haciendo o sea, voy a proponer dos talleres, yo creo que van a salir en unos 2 meses o más. Estoy investigando dos tipos de dramaturgia que me parecen muy interesantes, que no son muy exploradas acá, que son la dramaturgia cuántica y la dramaturgia combinatoria. Esas me parecen muy interesantes y voy a estar proponiendo talleres por ahí a ver si se animan a ver otras Sí, se técnicas, ¿no? anima. Claro, buenísimo. Bueno, nos vas a avisar Sí, para también reunirnos por acá y darles todos los datos, todos los detalles al público interesado en estar contigo. Te agradezco muchísimo, querida Katy, mis respetos y mis felicitaciones por tan arduo trabajo el que haces. Yo siempre siento que entrevistarte o ver tus obras es un reto porque no me sale tan fácil como con los demás. Ya. Pero es muy emocionante porque sé que en un futuro muy cercano te vas a convertir en esos, así, tal cual como me hablas de tus referentes, en otro de los tantos, que de hecho ya lo eres, porque el simple suceso de que seas objeto de una tesis, a mí me asusta, la verdad, pero eso demuestra que tienes ahí cierto potencial que hay que seguir explotando. Mil gracias. y gracias a ti, Saraí, por el espacio. Genial. Bueno, pues aquí nos vemos. Como siempre, seguiremos hablando sobre teatro.